Hola, Tecno ha vuelto con su voz. ¡Sí! Y como ha vuelto con su voz, tengo que decir que... ¡Anda loco! Hola amigos y amigos de YouTube, soy Tecno Gamer y les vengo con un nuevo video más de How It Was Made. Para los que no saben de qué se trata este tipo de videos, les explicaré de una forma sencillita. En estos tipos de videos explico cómo hice una determinada animación del canal, escogida por ustedes a través de una votación previa, explicándolo en distintos puntos. Estos puntos son la idea, desarrollo de la idea, animación y edición, cambios con respecto a la versión final o beta e easter egg. Tecno Robot se lo comió. Y para el final están sus preguntas con respecto a la animación. En el How It Was Made anterior, Venanet Trailer in Minecraft, realizó una encuesta donde ustedes podían votar entre 3 animaciones. Una de ellas saldría en este How It Was Made. Como dice en el título del video, es el turno de Hello Neighbor in Minecraft 1. Bueno, sin nada más que decir, ¡que comience el intro! Hello Neighbor in Minecraft Animation es una animación que subí el 13 de diciembre de 2016. La animación estará en la descripción del video para que la vean. Está basada en el juego de Hello Neighbor, específicamente la Alpha 2. Esta animación causó un gran cambio para el canal y el inicio de la serie de Hello Neighbor in Minecraft. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre los puntos. La idea. No conocía nada acerca del juego, hasta que vi unos gameplays para ver de qué se trataba y todo eso. En ese momento solo estaba la pre-alpha. El juego me gustó un poco, pero por sus mecánicas e ideas. Luego salió la Alpha 1 y luego la Alpha 2. Me gustó cómo había evolucionado el juego, ¿saben? La alfa y todo eso. Como el juego me había gustado muchísimo a pesar de ser una alfa, quise hacer una animación del mismo. Además de que si esa animación no tenía apoyo, no haría más animaciones. Y comencé a trabajar. El origen de la idea fue el 23 de noviembre de 2016. Quería que la animación fuera corta y random, muy random. La primera idea la tuve en un sueño. Sí, así como lo oyen, es un sueño. Pero obviamente tuve que repasar el sueño, uy, suena extraño, para pulir ciertas cosillas. Todo al día siguiente que tuve la idea. Y en realidad no hubo un desarrollo de idea que provocaron cambios significativos con respecto a la versión final. Solo una escena que hablaré más adelante. En pocas palabras, lo que soñé es la idea que se trabajó en todo el proceso de animación. La animación. Comencé a trabajar con la animación el 6 de diciembre, con la idea siempre en la cabeza. Así que el proceso fue relativamente fácil. En ese año las animaciones las hacía más rápido porque no ponía tanto detalle. La animación está hecha a 1280 x 720 a 60 fps y el mapa fue creado por Fredoid2. Obviamente le pedís permisos. Bueno, comencemos con la primera escena, la presentación de la animación. Quise hacer presentaciones con logos de las animaciones a partir de Epic y un fail, y esta no es la excepción. Se puede ver mi nombre que se mueve así por un efecto de viento, y luego pasamos cuando Tecno llega al vecindario. Antes de hacer esta escena hice un test pero con otra velocidad y perspectiva, pero no me gustó cómo había quedado, así que lo cambié a la versión que todos conocen. Aquí vemos que Tecno, tratando de quitar los tablones, dejó de funcionar. Este mensaje obviamente fue editado de un error de Windows cambiando el test. Esa imagen la puse en la animación y configurando para que la iluminación no lo afecte. No lo hice por edición, lo hice con el Minimator. Luego vemos a Tecno colocando las cajas y a Tecno Robot. No hiciste nada aquí, estuviste de adorno. Según el juego, el jugador se dormía en un sofá, pero quise hacer que Tecno se quedara durmiendo en la alfombra para hacer algo distinto. Aquí viene el sueño extraño. Lo quise hacer lo más parecido posible al juego original. Esta parte es algo extra que quise colocar. Creo que ya lo expliqué en el How It Was Made de Hello Neighbor in Minecraft 2, pero de todas formas lo voy a decir. Como vi, gracias a los gameplays, que el vecino iba mucho a la cocina a tomar leche, quise implementarlo en la animación, pero con un toque más random. Esa leche es mágica. Luego Tecno despierta y ahora quiere recuperar su casa. Aquí el vecino está haciendo unos ejercicios, pues yo también quise recrearlo en la animación, ya que en el juego original hace los mismos ejercicios. Luego Tecno entra a la casa y pasa lo mismo que en el juego. También quise hacer la escena parecida al juego original, pero con un ligero cambio, que es que Tecno se cae del closet. Esta ocasión es que el vecino descubra a Tecno y lo saque de la casa. Pero Tecno tiene que recuperar su casa. Sin embargo, esa extraña puerta le llama la
la televisión, por lo que desea saber qué hay allí. Los detalles para hacer esta puerta fue fácil. Bueno, no le agregué tanto que digamos, solo los tablones de madera que se reutilizaron de la puerta cuando Tecno llega a la casa, una caja grisácea hecha con lana, con una ranura para meter la tarjeta y los cables. Arriba de la puerta hay un cubo de lana verde. Esto se supone que era la señal de exit, pero no lo agregué porque se me olvidó. Pasemos a los intentos. Este intento está basado en un bug que pasa en la versión anterior, la Alpha 1, que era que el vecino, a pesar de que te ve en la entrada, ahí lo tienes al frente, se va a otro lado para atraparte de todas maneras. En este intento se ve al vecino persiguiendo a Tecno, atrapándolo al final, pero luego aparece Ed, del juego de Benanet. Esto está aquí por dos razones. La primera porque YOLO, y la segunda es un tipo de pista de mi próxima animación. Claro, si Hello Neighbor en Minecraft tenía exit. En el último intento, Tecno ve la televisión y está Burst Gamer. Esto lo coloqué como una simple referencia por llamarlo de esa forma, por ser mi youtuber favorita que subía Hello Neighbor. El video le puse un filtro de blanco y negro y la estática que es de Five Nights at Freddy, y al audio le coloqué un filtro especial para que sonara como una televisión antigua, vieja. Bueno, Tecno Robot quería ver la televisión también, pero sin entrar a la casa del vecino, o sea, desde afuera, para evitar problemas, Entonces llega el vecino que se cree Superman y se carga la ventana con Tecno Robot. Tecno aprovecha el momento para ver qué hay en la puerta. Qué conveniente que había un hacha, ¿no? Tecno la usa y destruye todo, incluyendo el sistema de validación de la tarjeta para poder abrir la puerta. Sí, Tecno no obtuvo la tarjeta y subió al otro piso, pero la puerta no se puede abrir, a pesar de que se había dañado el sistema para poder abrirla, hasta que aparece Tecno Robot. ¿Cómo llegó hasta allí? Y Tecno piensa usarlo para abrir la puerta, atravesando las puertas. Cuando están a punto de tocar la puerta, el juego deja de funcionar. Igualmente, esto lo hice desde Minimator. Si a mí me sucediera un error así, quemo la PC, literal, la quemo. Creo que no soy el único. Y con esto acabamos la animación. Ahora diré algunos detallitos que no están de más mencionar. El vecindario está formado por varias casas reutilizadas y otras hechas desde cero. Algunas cosas de las casas fueron eliminadas para que pueda animarlo de la forma más cómoda posible, como la ventana que se destruyó en esta escena. El skin del vecino lo hice yo mismo, obviamente basándome en el juego original, ya que los que estaban por internet no me gustaban, eran raros. De igual forma hice la textura de los guantes y el bigote 3D. El modelo del carro lo hice también. La animación no fue editada en Sony Vegas, sino en Camtasia Studio y renderizado con un códec distinto pero a 60 fps. Es por eso que la animación no se ve tan limpia. Terminé de animar el 10 de diciembre, terminé de editar el 11 para comenzar a subirlo el 12 con un internet horrible, hasta que terminó de subirse el 13 de diciembre de 2016. Al principio la animación tuvo unas visitas escasas, menos que la de RPG Battle, hasta que Burst reaccionó y las visitas se dispararon, por lo que la animación fue un éxito. Ahora es la animación con más visitas en el canal. ¡Wow! Pude haber puesto más cosas en la animación, como Tecno teniendo la tarjeta, pero no lo hice por dos motivos: la idea que tenía en mente y porque de haber colocado más cosas la animación duraría más y quería que fuera corta. No, esto no es un cambio o versión beta. Bueno, ahora pasemos a cambios con respecto a la versión final o beta. Bueno, como no hubo una versión beta, pasemos a la siguiente sección: contenido eliminado. Bueno, solo fue una imagen. Esta imagen iba antes de que Tecno llegara, solo que esta no tiene los detalles que debería tener. Cambios. Como dije en la sección de animación, la prueba de cámara que hice iba a formar parte de la animación, obviamente con más detalles, pero el movimiento de la cámara sería ese, de igual forma la perspectiva. La animación sería en el día y no en el atardecer. Esto lo cambié porque en el juego es en el atardecer. La música fue improvisada, o sea que fue cambiada constantemente para que quedara con la animación. Creo que eso es obvio. La miniatura tuvo cambios menores, como ven aquí, por ejemplo, que se ve a Tecno Robot en una ventana. Viéndolo desde mi punto de vista, siento que esta animación es la que tiene menos cambio y no una versión beta, por lo que se podría decir que es una animación completa. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, mejor pasemos a sus preguntas con respecto a la animación. The Games pregunta: ¿de dónde salió el mapa de Hello Neighbor? Me refiero a que si lo creaste o lo sacaste de alguna página. Lo saqué de la página de Planet Minecraft, que ahí está un montonazo de mapas, y obviamente le pedí permiso a su creador para poder usarlo. Bueno amigos, es todo por este How It Was Made. La próxima votación estará en la pestaña de comunidad de este canal. Está ahí porque siento que es más práctico y cómodo hacer las votaciones desde ahí y no en una página externa. Y no olviden dejar sus preguntas para el próximo video de este estilo, o sea How It Was Made, referente a la animación. Bien,
Así que es hora de despedirme. Bueno amigos, es todo. No olviden visitar mis redes sociales y el grupo de Discord. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Que les vaya bien. Adiós.